La región cráneo-cervical funciona como una unidad anatómica y funcional cuya misión fundamental es independizar los movimientos de la cabeza del resto de la columna vertebral. Es muy compleja y su conocimiento es de gran importancia en ortodoncia para lograr un correcto diagnóstico, para el abordaje de terapéuticas adecuadas y convenientes, para de esta manera lograr tratamientos exitosos a largo plazo. La maloclusión se considera como el resultado final de una suma multifactorial en la que intervienen elementos medioambientales, genéticos y posturales. Para Edward Angle, el abordaje de toda malposición dentaria será difícilmente exitoso si los desórdenes funcionales subyacentes continúan y no son abordados. De esta forma, debemos considerar el papel que juega la disposición cráneo-cervical en relación a la ortodoncia como disciplina. En la literatura científica, la postura de la cabeza y el cuello se ha vinculado a aspectos diversos como el funcionamiento de los sistemas respiratorio y estomatognático, desde el apoyo de los pies en el suelo hasta las disfunciones de la articulación temporomandibular, entre otros. Es por esto que no puede existir un equilibrio en el sistema muscular cráneo-mandibular si no se da este equilibrio a nivel cráneo-cervical. En la vista posterior de nuestro macromodelo podemos observar el plano profundo de los músculos cervicales. En esta región tenemos varios músculos dispuestos en diversos planos, siendo mucho más pequeños y cortos los del plano profundo debido a las pequeñas estructuras a las que están asociados, y van siendo más grandes y extensos a medida que van siendo más superficiales hasta llegar incluso a extenderse a la región torácica. La contracción de estos músculos están involucrados en los movimientos de extensión. Entonces tenemos aquí los músculos del plano profundo que contienen los pequeños músculos suboccipitales que se extienden entre el occipital, el atlas y el axis. Desempeñan un papel muy importante en la posición y en el movimiento de la cabeza. Músculo recto posterior mayor de la cabeza, originado en la apófisis espinosa del axis y se inserta en el centro de la línea nucal inferior del hueso occipital. Este pequeño es el músculo recto posterior menor de la cabeza, que va desde el tubérculo posterior de C1 hasta el tercio medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. Aquí observamos el músculo oblicuo inferior o mayor de la cabeza, desde la apófisis espinosa de C2 a la apófisis transversa de C1. Y por último, el oblicuo superior o menor de la cabeza, que va desde la apófisis transversa del atlas hasta el tercio lateral de la línea nucal inferior del occipital. De esta forma, podemos observar cómo estos tres músculos, recto posterior mayor, oblicuo inferior y oblicuo superior, conforman una región con forma de triángulo denominada triángulo suboccipital o de Tilo. El suelo del triángulo está formado por la membrana posterior atlanto-occipital y el arco posterior de C1. El triángulo contiene la arteria vertebral y el nervio suboccipital, rama dorsal de C1 o nervio de Arnold. Si retiramos estos músculos, podemos observar la arteria vertebral pasando a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Aquí invierte su dirección curvándose hacia atrás detrás de la apófisis articular superior del atlas. A continuación, entra en el canal vertebral pasando por debajo de la membrana atlanto-occipital posterior y perfora la dura madre para entrar en el cráneo, donde se une con la contralateral para formar la arteria basilar que irriga el tronco del encéfalo y se conecta con el polígono de Willis para irrigar el resto del cerebro. Por esta razón, una compresión patológica de la musculatura y de esta zona podría restringir el flujo de sangre al cerebro, generando mareos o pérdida repentina de la conciencia. Otra patología asociada a esta región es la neuralgia de Arnold, una afección bastante dolorosa. Puede aparecer en consecuencia de un traumatismo tipo whiplash o síndrome de latigazo.
compresión crónica de la musculatura que presiona el nervio de Arno, que inerva los músculos profundos del cuello y actúa a dos niveles: a nivel motor, dando movilidad al cuello, y a nivel sensitivo, permitiendo la sensibilidad en el cuero cabelludo. Los ligamentos son estructuras formadas por tejido conectivo fibroso muy sólido y elástico que une los huesos entre ellos en el seno de una articulación. Dentro de sus funciones principales encontramos la unión y estabilización de segmentos óseos que forman una articulación y dirigen el sentido y rango del movimiento dentro de las amplitudes normales. La unión del hueso occipital y el axis está dada por la membrana tectoria accesoria y los ligamentos de la apófisis odontoides. La membrana tectoria se divide en tres fascículos: dos laterales denominados accesorios y el principal o central, que se extiende desde la parte posterior del cuerpo del axis hasta el agujero magno. Desde C2, caudalmente, se reduce el tamaño del ligamento y se convierte en un ligamento longitudinal posterior. Su función principal es limitar movimientos de flexión. Aquí en el macromodelo lo encontramos con la cinta transparente. Los ligamentos de la apófisis odontoides se dividen a su vez en tres fascículos: dos laterales vistos en color verde, o alares, que son dos bandas fuertes, derecha e izquierda, cortos pero muy poderosos, que se originan en la cara medial y anterior de los cóndilos del occipital y terminan a los lados de la parte superior de la apófisis odontoides. Y uno medio, el ligamento del vértice del diente, en color azul, que es un cordón muy corto y fibroso que va de la parte anterior del foramen magno al vértice de la apófisis odontoides. Sus funciones son controlar la rotación y evitar que la cabeza gire demasiado para cualquier lado. Encontramos también unas cintas fibrosas que tapizan el conjunto articular por delante y por detrás, que son el ligamento longitudinal anterior, que es una potente banda fibrosa ancha que cubre y conecta las caras anterolaterales de los cuerpos y discos intervertebrales. Esta se extiende longitudinalmente desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior del atlas. Su función es impedir la hiperextensión de la columna vertebral y mantener la estabilidad de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. En una vista anterior encontramos la unión entre atlas y occipital, que se genera por el ligamento atlanto-occipital anterolateral de color rosado, que es una membrana ancha que se extiende desde el borde anterior del agujero magno hasta el arco anterior del atlas. Y inferiormente encontraremos el atlantoaxial de color morado. Volviendo a una vista posterior, encontraremos la membrana atlanto-occipital, que corresponde a una lámina más laxa con menor rigidez y conecta el margen posterior del agujero magno con el borde superior del arco posterior del atlas, en color azul claro. A cada lado hay una cobertura para que pasen las arterias vertebrales y el primer nervio cervical. Su función principal es proteger y evitar movimientos excesivos de las articulaciones atlanto-occipitales. Volviendo a una vista superior, encontramos de color verde el ligamento alar de la apófisis odontoides. En color azul encontramos aquí corto el ligamento de la apófisis odontoides o del vértice del diente, y más inferiormente encontramos el ligamento cruciforme del atlas, que se encuentra formado por tres fascículos, que son el ligamento o fascículo longitudinal superior, que va desde la parte del ligamento transverso del atlas hasta la apófisis odontoides, y más inferiormente encontraremos el ligamento o fascículo longitudinal inferior, que también se encuentra desde el ligamento transverso del atlas inferiormente hasta el cuerpo del axis.
Internamente o más hacia el centro encontramos el ligamento transverso del atlas, que se encuentra en esta zona, que viene del extremo de las masas transversas del atlas, pasando por todo el conducto o canal vertebral hasta el lado contralateral, y va a encargarse de articular la fovea dentis del axis y la apófisis odontoides. Externamente encontramos los ligamentos amarillos, que se encuentran ubicados desde la parte inferior de cada lámina a la parte superior de la lámina contigua. Se denominan amarillos por su color, y el color está dado porque contienen gran cantidad de fibras elásticas. Se encuentran en todas las láminas de lado a lado. En cuanto a la anatomía de las vértebras cervicales y su articulación con el cráneo, debemos tener en cuenta que para nosotros como odontólogos es importante conocer esta articulación, ya que el 50% de la función articular está en la articulación cráneo-cervical y el otro 50% en la cráneo-mandibular. Por lo tanto, lo que pase en esta articulación se va a ver reflejado y alterado en la articulación cráneo-mandibular. De ahí la importancia de examinar y corregir en nuestros pacientes la posición postural, ya que cualquier cambio o desplazamiento del cráneo va a ocasionar pérdida de los espacios funcionales de las vértebras para el paso de las raíces nerviosas o arterias que nutren y las mantienen completamente sanas. Estas se pueden ver comprimidas por compresión interarticular y alteración de tejidos blandos periarticulares, provocando limitación del movimiento y dolor, generando cervicocefaleas a cualquier edad y disminución en el ángulo mandibular, alterando los contactos posteriores y obligando a una reacomodación fosocondilar. En el modelo observamos la articulación entre C0 con los cóndilos del occipital y las vértebras C1 a C3. Aquí observamos C1 o atlas, que soporta el cráneo. No tiene disco intervertebral, tiene una forma de anillo, por tanto no tiene apófisis espinosa ni cuerpo. Posee un arco anterior y uno posterior. A los lados están las masas laterales, en las cuales se encuentran las foveas articulares. Más lateralmente están las apófisis transversas más grandes de la columna cervical, en las cuales se encuentran el foramen transverso, por donde pasa la arteria vertebral. Entre estas estructuras van a formar el canal vertebral, por donde va a pasar la médula espinal y las meninges protegiéndola. Entre C0 y C1 forman la articulación atlanto-occipital, articulación fibrosa en la unión de los procesos transversos, la cual es sinovial y condilia, ya que se produce entre los cóndilos del occipital, los cuales son convejos y orientados hacia abajo y hacia adelante, y las fóveas o cavidades glenoideas del atlas. Esta articulación nos permite realizar el movimiento del sí. C2 o vértebra axis posee un cuerpo de donde emerge su característica principal, que la encontramos en esta posición, que es la apófisis odontoides, que es una protuberancia ubicada en la parte anterior en forma de diente. En la parte posterior se encuentra una espina bífida denominada apófisis espinosa, de gran tamaño, que sobresale entre las otras vértebras, la cual podemos palpar al flexionar la cabeza. También posee estructuras comunes a través de vértebras como la apófisis transversa, con su foramen transverso para el paso de la arteria vertebral, y la apófisis articular, láminas laterales, el canal vertebral para la médula espinal. Entre el atlas y el axis está la articulación atlantoaxoidea, la cual se divide en media y lateral. La articulación atlantoaxoidea lateral se presenta entre las superficies articulares inferiores del atlas con las carillas articulares superiores del axis, las cuales, por ser plano-cóncavas, presentan cartílago hialino de aproximadamente 2 milímetros de altura,
que le permite la adhesión con las superficies articulares. Se denominan articulaciones facetarias o sigapofisarias de tipo simple, las cuales les hacen movimientos pequeños que permiten inclinación hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, cuidándose entre sí. La articulación atlantoaxoidea media es una articulación trocoide constituida por la apófisis odontoides del axis, que constituye un cilindro óseo o eje de articulación, dándole una dirección vertical, apoyado sobre el arco anterior del atlas y limitado hacia atrás por el ligamento transverso, lo que le permite realizar un movimiento de rotación, dando el movimiento del no. Por otro lado, en una vista anterior del macromodelo podemos observar los músculos recto anterior de la cabeza, que va desde la cara anterior de la masa lateral de C1 hasta insertarse en la porción basilar del hueso occipital. Y lateralmente está el músculo recto lateral de la cabeza, que va desde la cara anterior de la apófisis transversa del atlas a la apófisis yugular del occipital, que es este corto. Estos músculos están inervados por ramas anteriores del plejo cervical profundo y su contracción genera movimientos de flexión. Todas las estructuras anatómicas se relacionan como unidades funcionales, por lo tanto, la alteración de una de ellas repercute en estructuras adyacentes. Como hemos afirmado antes, es necesario comprender la relación entre la postura cráneo-cervical con el sistema estomatognático, ya que nos permite la evaluación de los desórdenes temporomandibulares, dolor de cuello y cefaleas, maloclusiones, función y desarrollo de las estructuras dentofaciales, bruxismo y modificación de la vía aérea superior. La evaluación de la postura puede ser realizada clínicamente o por métodos radiográficos. Rocabado propone un método para evaluar la estabilidad del cráneo sobre la columna cervical a través del estudio cefalométrico cráneo-cervical que lleva su nombre. Rocabado y colaboradores demostraron que existe relación entre la posición craneal y la ubicación de la mandíbula a través de un análisis biomecánico de la relación cráneo-mandibular usando radiografías laterales de cráneo. Su cefalograma tiene varios parámetros a evaluar: la medición del ángulo póstero-inferior formado por el plano de MacGregor y el plano odontoideo, el espacio de C0 a C1 y el triángulo hioideo. El reconocimiento de estas relaciones y de los trastornos recíprocos que podrían presentarse son necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las patologías cérvico-faciales. Nunca va a ser lo mismo tratar un paciente con una maloclusión y con esta relación cráneo-cervical que con esta otra relación cráneo-cervical.